Muy buenos días, amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al viernes 13 de enero del año 2022 y que he titulado Estado fallido. Ni duda cabe, el gobierno de la República, pero de manera concreta el presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió una actitud omisa y de profunda autocomplacencia frente al crimen organizado. Las bandas delincuenciales a lo largo y ancho del país, al escuchar y ver al macuspano en Palacio Nacional ofreciendo garantías a la integridad física de los criminales, incrementarán la escalada de violencia, sobre todo en aquellos lugares hoy por hoy convertidos en mercados para la comercialización de estupefacientes, de armas y de vehículos robados, amén de que como derivación de la problemática del flagelo, crecerán otros delitos de alto impacto, verbigracia, la extorsión. Los grupos del crimen organizado se sienten protegidos por las altas esferas gubernamentales y en esa proporción seguirán operando. Los cárteles de las drogas, así como células criminales de menor dimensión, están decididos a enfrentar a las instituciones responsabilizadas de combatirlos y de garantizar la paz a nuestra sociedad. Y los servidores públicos responsabilizados de enfrentar a las bandas con o sin acciones de inteligencia llegarán al momento de decirse a sí mismo: ¿qué caso tiene arriesgar la vida si desde el gobierno no se nos apoya a nosotros, pero sí a los enemigos? Imaginen ustedes, además, lo que pensaron y sintieron los familiares de los alrededor de 180,000 víctimas de homicidios dolosos y miles de desaparecidos en el presente sexenio, al escuchar a López Obrador decir que él procura la integridad física de los soldados, los marinos, los guardias nacionales, pero también la integridad física de los delincuentes, dizque porque las cosas no son como antes, cuando se ordenaba el exterminio de los bandoleros. Por todo lo antes dicho y otros factores, el descontrol de la violencia es el pan nuestro de cada día. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el implacable avance del crimen organizado y la exacta dimensión del Estado mexicano dentro de esa guerra que comenzó en el sexenio de Vicente Fox, se intensificó en el de Felipe Calderón, se mantuvo en el periodo de Peña Nieto y sigue enquistado de manera profunda en el gobierno de López Obrador. Este flagelo no tiene para cuándo acabar. Mucho menos están logrando avances mediante la estrategia de abrazos y no balazos. Nuevamente aparece el contexto del Estado fallido, que desde luego también afecta a Morelos, entidad que tampoco escapa de los vaivenes en la tendencia delictiva. Como las comunitarias y las económicas, las consecuencias políticas de la actividad que despliegan las organizaciones criminales, especialmente las más poderosas, se distribuyen en varias dimensiones. Por lo pronto, conviene advertir que la existencia de un problema de crimen organizado en un país obliga a destinar gran cantidad de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos y esfuerzos a hacer frente a su amenaza, recursos y esfuerzos que podrían destinarse a otros ámbitos de la actuación política de máxima necesidad y que pueden elevar sensiblemente la deuda estatal. Así lo leemos en el excelente libro Crimen.org, Evolución y Claves de la Delincuencia Organizada, de Luis de Áñez y Andrea Jiménez Salinas Framis, de Editorial Planeta, España, en el año 2010, que nos ayuda a comprender todavía más el fenómeno. De manera concreta, los autores describen el escenario de un Estado fallido. Leo, transcribo íntegramente. El efecto político más de eficiencia en el funcionamiento de instituciones públicas, generalmente como consecuencia de la corrupción promovida a distintos niveles
y en diferentes áreas para favorecer intereses privados. Esas prácticas corruptas y las complementarias acciones intimidatorias dirigidas contra empleados de la administración suelen ir orientadas a promover la distribución parcial de los recursos, quebrando así el principio de equidad en la implementación de políticas públicas. Una forma alternativa de generar efectos semejantes, aunque más graves, tiene lugar cuando una organización criminal logra extender su influencia a las esferas políticas, lo que le permite condicionar el ejercicio del poder legislativo y ejecutivo que afecta a la promulgación de leyes o a la toma de decisiones gubernamentales. El crimen organizado puede erosionar también los fundamentos y pilares del Estado de Derecho. Hasta aquí el texto del libro Crimen.org, Evolución y Claves de la Delincuencia Organizada, de Editorial Planeta España, 2010. Conclusión. La acción del crimen organizado constituye un desafío para el mantenimiento del principio de legalidad vigente. Las células de delincuencia organizada diseminadas a nivel nacional, sobre todo en zonas de alta violencia, integran un gigantesco grupo que dejó de reconocer cualquier vestigio de legitimidad y autoridad del sistema, estando dispuesto a dar la vida en su empeño por destruirlo. La aniquilación entre bandas criminales y sus enfrentamientos con las fuerzas federales y estatales hoy, evidentemente de manera limitada, es algo diametralmente opuesto al hecho de agredir instituciones públicas sin temor. Es aceptar la guerra. Y en eso estamos metidos a fuerza todos los mexicanos, aunque en Palacio Nacional existen otros datos. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que tengan un magnífico fin de semana.